decimos amén. Muy bien, vamos a comenzar la pregunta número 88, que se titula ¿Quién es tu prójimo? Entonces, la pregunta es sencilla, con una respuesta sencilla. Dice la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Todo ser humano es mi prójimo. Vamos a repetirlo todo a una sola voz. A ver, Judith. Todo ser humano es mi prójimo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Eliu. Todo ser humano es mi prójimo. Muy bien. Y viene un pasaje para poder memorizar. Quisiera preguntar si alguien lo memorizó. ¿Completo? Wow. Muy bien. Vamos a escuchar a Mir y luego a Abby. Les pido que presten atención. Y como adultos, pues sabemos la memoria que tienen los niños, pero es un desafío, ¿verdad? Adelante, Mir. Bueno. Muy bien, ya escuchamos a Mir. Ahora vamos a darle la oportunidad a Abby. Adelante. Bueno. ¿A dónde voy o lo vuelvo a repetir? Viéndole pasó de largo, y aquí, pero he aquí un samaritano que pasaba por camino, he aquí, viéndole fue movida a misericordia, y he aquí, acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más cuando regrese te lo pagaré. ¿Quién de estos 3 hombres te pareció que fue su prójimo? Y él le respondió y le dijo, el que usó de misericordia con él.
Y Jesús le respondió y le dijo, ve y haz tú lo mismo con él. Muy bien. Ahora quiero preguntarle a los niños. Acaban de decir un pasaje que está basado en Creo que se está quedando sin batería, se apaga. Está basado en Lucas. Quisiera preguntarle a los niños que me expliquen, que me platiquen la historia. ¿Alguien quiere platicármela? Muy bien. Platícanos, Judith, la historia que acabamos de escuchar. Que había un hombre que unos ladrones lo atacaron y lo dejaron medio muerto. Y un sacerdote no le ayudó. Y uno que, bueno, no me acuerdo. Y otro que pasó también no le ayudó. Y cuando vio que se acercaba un samaritano, pensó que no le iba a ayudar porque los samaritanos eran enemigos de Israel. Pero él sí le ayudó y tuvo misericordia. Amén. Pregunta de examen, ya habíamos visto esto. ¿Quién es un samaritano? Aquel que vive en Samaria. Muy bien. ¿Y la parábola cómo se llama? Más bien, no una parábola. Jesús le contó esa historia del buen samaritano, ¿sí? La pregunta del día de hoy es, ¿quién es tu prójimo? ¿Por qué viene la pregunta? ¿Por qué estamos estudiando quién es mi prójimo? Por el segundo y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo mandamiento? El mandamiento, si recordamos la semana pasada, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta obvia es, ¿quién es mi prójimo? Porque ¿qué vamos a hacer con el prójimo según el segundo y grande mandamiento? Amarlo como a ti mismo. Niños, ¿tú te golpeas así? ¿Tú solito? No, porque te quieres, no quieres sentir dolor. Parte de la enseñanza de la Biblia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no te vas a hacer daño, tú te vas a querer, tú te vas a consentir, tú vas a querer descansar, vas a querer comer rico. La palabra de Dios nos enseña a hacer eso con tu prójimo. La palabra prójimo, del latín, así como se traduce, se refiere a tu próximo, tu persona más cercana a ti, ¿sí? Y la Biblia hace referencia a cualquier persona que esté en el mundo. Y tenemos la historia del buen samaritano, de un hombre que descendía de Jerusalén y iba por el camino y unos ladrones salieron, lo golpearon y nadie le ayudó, como nos explicaba Judith, ni el sacerdote ni el levita, sino le ayudó un samaritano. Y recordemos que el samaritano es una persona que vivía en Samaria. ¿Y qué hizo este samaritano? Dice que iba de camino, vino cerca de él, se acercó, le vio y dice que fue movido a misericordia. Su corazón le dolió como a él mismo, y se acercó a ayudar a esta persona. Dice que acercándose, para poder acercarse y para poder vendar sus heridas, lo tuvo que tocar, a lo mejor lo abrazó, le echó aceite, le echó vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, sacó unas monedas
y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. ¿Así le dijo? No, no le dijo. ¿Cómo le dijo a Amir? Cuídamele. Fíjense las palabras que usa el Señor Jesús. No dijo, cuídenlo. Dijo, cuídamele, como a mí mismo. ¿Se dan cuenta la sabiduría del Señor Jesús, cómo usa esas palabras? Así ustedes, niños, deben procurar a sus hermanos, a sus papás, a sus amigos, a los hermanos en la iglesia y a todo el demás mundo. Deben procurarlos como a ustedes mismos. Dice que le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, no importa cuánto vaya a ser, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta el Señor Jesús, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y niños, este es el mandamiento del día de hoy. Aprendimos la semana pasada los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta del intérprete de la ley que usó para tentarle es, maestro, ¿quién es mi prójimo? Para excusarse. Y Jesús les cuenta una historia de quién fue el que se portó de una manera que usó misericordia. ¿Quién fue su prójimo? Pues en este caso los tres pudieron haber sido los prójimos, ¿no? Pero vemos la historia del buen samaritano, haciendo también una alusión a nuestro buen samaritano, que él se ofreció a sí mismo por todos nosotros. Entonces, niños, el mandamiento es este. Tus fuerzas. Amén. Entonces el mandamiento es, amarás a tu prójimo a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Vemos esta historia, Jesús nos la pone y dice, ve tú y haz lo mismo. Debemos cuidar a nuestros hermanos, a los más pequeñitos, quererlos. Y como les decía, niños, tenemos en esta historia el relato de alguien que se portó de esta manera con nosotros. De una u otra manera, ustedes lo saben, tenemos a nuestro Señor Jesús, que vino y ha sido nuestro buen samaritano, que se ofreció en sacrificio por nosotros para darnos ese rescate. Entonces, el mandamiento de hoy, niños, es ve y haz tú lo mismo. Pórtate como ese samaritano. Cuida a los demás como a ti mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice a los niños, Señor. Permite que lleven estas palabras en su corazón y que, Padre, como te lo pedíamos hace un momento, que puedan dar fruto, Señor, a su tiempo, de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te lo pedimos. Amén.